Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Zero, Príncipe de los Barrios Bajos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 9. Socios comerciales oficiales. Resumen. Flugel crea su primer socio comercial. Notas. Hola chicos, disculpen la demora. Pasé 8 días de vacaciones con mi familia y esperaba poder escribir algo durante ese tiempo, pero terminé sin hacer nada. Pero ahora estoy de vuelta y escribir es lo primero como siempre. Como siempre, por favor denme muchos comentarios, realmente lo agradezco. Intentaré terminar otro capítulo más corto y publicarlo mañana, así que estad atentos. Texto del capítulo. Punto de vista de Wilhelm. El trío Karsten, formado por Krusty Karsten, Felix Argyle y Wilhelm Trias, se encontraba en ese momento ocupando el comedor de la finca Karsten. Krusty presidía la mesa. Como duquesa de la familia Karsten, le correspondía ese lugar. La valquiria se sentó erguida con una postura elegante, disfrutando de su cena con movimientos de absoluta gracia y dignidad, haciendo gala de su etiqueta aristocrática, fruto de toda una vida de diligencia constante. A su derecha se sentaba el leal caballero de la duquesa, el excéntrico hombre conocido como Azul, Felix Argyle. Se sentó con su silla desplazada lo más cerca de la esquina que pudo sin compartir por completo la cabecera de la mesa con su ama. A diferencia de su amo, no reflejaba la misma gracia y etiqueta. Félix tenía una postura descuidada y parecía no importarle la opinión de nadie más que la de Krusty. Comió sin ninguna preocupación, saboreando brevemente los complejos sabores de cada bocado antes de pasar al siguiente. Pequeños trozos de carne y verduras llenaban las comisuras de la boca del niño mientras masticaba con las mejillas llenas. Félix MF, bis es feliz, MMF. Krusty, no hables con la boca llena, Ferris, es poco elegante y francamente bastante asqueroso. El niño gato masticó durante unos momentos antes de tragar. Félix, lo siento, señora Krusty. ¡Qué rico! Krusty, límpiate la boca también. Félix se sonrojó de vergüenza por un momento antes de agarrar un pañuelo y limpiar todas las pequeñas migajas de comida de su cara. Félix, Krusty, mejor, Ferris. ¿Pero no eres demasiado mayor para tener esos malos hábitos alimenticios? Sorprendido, Félix se levantó de la silla. Inclinó la cabeza hacia Krusty y apoyó las manos en la mesa. Félix, ya. ¿No lo entiendes, Lady Krusty? Esto es parte clave del encanto de Ferris. Inocencia y cinismo. Krusty miró a su caballero con una mirada aburrida pero ligeramente divertida antes de suspirar. Krusty, si lo dices, Ferris, pero por favor abstente de hacerlo delante de los demás, odiaría que te vieran como descuidado. Félix, Félix se estremeció como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Se desplomó en su asiento y dejó caer la cabeza sobre la mesa. Félix Sniff. Lady Krusty llamó a Ferris descuidado y las lágrimas de cocodrilo cayeron por el rostro del muchacho mientras estaba de mal humor. Wilhelm observó toda la interacción desde el lado de su ama. Se encontraba 1 metro detrás y a su izquierda, listo para atender cualquier necesidad que ella le hiciera. Wilhelm, si me lo permite, lo que dice Lady Krusty es cierto. Como su caballero, estos malos hábitos pueden dar mala imagen de Nuestra Señora. La cabeza de Félix se levantó de golpe con una mirada combinada de sorpresa y horror antes de girarse hacia abajo con una expresión de culpa. Félix, Ferris entiende y Ferris será mejor, Lady Krusty. El muchacho tenía una expresión de profunda tristeza en su rostro. De ninguna manera querría que sus acciones reflejaran una mala imagen de su dama. Krusty solo pudo suspirar. No pretendía arruinar el ambiente como antes. Ahora, una parte de ella empezaba a sentirse mal. Krusty, está bien, Ferris. No te preocupes tanto, solo haz lo que puedas. Eres más que capaz de hacer lo que te propongas. Casi como si la interacción anterior no hubiera ocurrido, la alegría se extendió por el rostro del chico gato una vez más. Realmente, todo lo que necesitaba eran las palabras de aliento de su chica. Félix Lady Krusty. El niño se puso de pie de un salto con una alegre sonrisa dibujada en su rostro. Krusty, vamos, Félix. Vamos a cenar. El niño saludó a la matriarca. Félix, entendido, Lady Krusty.
Se sentó y volvió a su estado descuidado y desordenado, dejando que las migas se acumularan alrededor de su plato. Una vez más, Crush suspiró. Decidió cambiar de tema por ahora. Volvió la cabeza para mirar al hombre que estaba detrás de ella. Crush Wilhelm, ¿puedes contarme los detalles de lo que pasó hoy? El hombre inclinó la cabeza ante su dama. Wilhelm, como desees, Lady Crush. Wilhelm caminó alrededor de la mesa para posicionarse frente a Crush y Félix. Wilhelm, hasta esta tarde, mi día había sido igual que cualquier otro. Regresaba de un pequeño recado cuando oí gritos en el distrito de los nobles. Decidí investigar por mi cuenta. Al llegar, vi a un hombre conocido llamado Cadomon. Era él quien corría y gritaba. ¿Crush Cadomon? No reconozco ese nombre. ¿Es de una familia noble menor? El hombre mayor meneó la cabeza. Wilhelm no es alguien que se hubiera encontrado con alguien de su talla, Lady Crush. Es un simple plebeyo, y además un criminal. Desde luego, no es un noble. Los ojos de Crush se abrieron ligeramente. Crush, me equivoqué. Supuse que al estar en el distrito de los nobles él también sería noble. No debería sacar conclusiones precipitadas. Pero debo preguntarle a Wilhelm. ¿Cómo conoces al supuesto criminal? Wilhelm se detuvo por un momento. Wilhelm, hace muchos años, cuando aún era capitán de los Caballeros Reales, me enviaron a despachar a muchas de las bandas que se habían forjado una reputación en los barrios bajos. Cadomon fue miembro de una de las primeras bandas que destruí, pero a todas las demás bandas con las que me encomendaron lidiar después de eso, él se había unido. Así que me lo encontré muchas más veces de las que quisiera admitir. Crush tenía un rostro pintado por la intriga. Crush interesante. Por lo que he oído, nunca me habría imaginado que un Wilhelm más joven se apiadara de un criminal. Dime, ¿por qué lo hiciste? Wilhelm miró hacia abajo por un momento, contemplando. Wilhelm, después de ver al chico tantas veces, decidí quitarle la vida si lo volvía a ver. La siguiente vez que me enviaron, estaba allí de nuevo, y tras destruir su banda una vez más, no pude matarlo. Parecía tan débil, tan joven. Le advertí que si lo encontraba de nuevo en una banda, lo haría, y nunca más lo volví a ver. Así que no necesité quitarle la vida. Crush entrecerró los ojos mientras observaba al hombre mayor, algo estaba un poco mal. Crush, el viento de la mentira te azota. No mientes, pero, parece que algo que dijiste no era del todo cierto. ¿Hay alguna razón para mentir, Wilhelm? Los ojos de Wilhelm se abrieron ligeramente. Había olvidado la protección divina de su dama. La protección divina de la lectura del viento. Una habilidad otorgada a Crush Karsten desde su nacimiento, que le permite ver lo invisible y leer las emociones de aquellos que puede ver. Wilhelm no intentaba mentirle a su dama, pero una parte de él quería que su historia con Cadomon terminara justo donde la había dejado. Desafortunadamente, no había hecho un buen trabajo al terminar el tema. El demonio de la espada inclinó la cabeza. Wilhelm, disculpe, Lady Crush. No pretendía engañarla de ninguna manera. Quería evitar mencionar mis experiencias posteriores con Cadomon, ya que, Wilhelm se detuvo por un momento. ¿Cómo se suponía que debía explicar esto? Tanto Crush como Félix miraron al hombre con curiosidad. Wilhelm, mis otras interacciones con Cadomon ocurrieron en una época en la que no me comporté de una manera que me enorgullezca hoy. Actué de forma vergonzosa con él y, si me lo permiten, preferiría continuar con mi explicación de los acontecimientos de hoy. Wilhelm era un hombre orgulloso, por lo que le resultaba difícil exponerse como lo acababa de hacer. Quizás solo le era posible en su vejez. Podía imaginarse fácilmente a una versión más joven de sí mismo estallando de ira, pero, por supuesto, no se permitiría actuar de forma tan vergonzosa. Crush analizó al hombre. Su protección divina no se había activado esta vez, así que debía de estar diciendo la verdad. Pero una parte de ella sentía curiosidad. ¿Cómo podría evolucionar su relación con este criminal? Crush está bien, Wilhelm. Pero me parece que tu relación con este hombre va más allá de ser solo caballero y criminal. Félix sí. Ferris es muy curioso. Wilhelm mueve su mirada entre los dos que lo miran expectantes antes de suspirar. Wilhelm, supongo que debería contar la historia completa entonces. Wilhelm toma un asiento de la mesa del comedor y se pone cómodo. Si ni siquiera puedo enfrentar mi pasado, ¿cómo podré enfrentar a la ballena blanca? Wilhelm, tras la muerte de mi esposa, abandoné la casa de Astrea. No quería volver si ella no estaba allí para recibirme.
Durante años me mantuve alejado, e incluso cuando recibí una invitación para la boda de la hija de un buen amigo, seguí sin ir. Aunque Crush no podía comprender la profundidad del amor y la devoción de Guillermo por su esposa, y cuánto debió de haberlo destrozado su muerte, Crush sí comprende parcialmente lo que sentía por el difunto príncipe Fourier. Cuando él vivía, solían pasar mucho tiempo juntos en los jardines reales. Desde que falleció con la cabeza en su regazo en esos mismos jardines, ella nunca regresó. Ya lucha con su memoria a diario. No podía imaginar sentir otra cosa que no fuera pavor si volviera a pisar esos jardines. De esa manera puede entender completamente por qué Wilhelm quería mantenerse alejado. Wilhelm, casi 10 años después de su muerte, pensé que era hora de regresar. Para intentar reconectar con mi hijo y mi nieto. Pero cuando fui, no los vi a ellos, sino a Cadomon. ¿Qué? Félix ya. La duquesa y su caballero parecieron sumamente sorprendidos al oír lo que acababan de oír. Félix entró en tu propiedad para vengarse, ¿ya? Farris, no podría pensar en un peor lugar para entrar. Wilhelm no entró a robar. Poco después de la última vez que lo vi, se rehabilitó y se convirtió en mayordomo. No tengo ni idea de por qué eligió la finca Astrea teniendo en cuenta nuestra historia. Pensó por un momento. Quizás eligió trabajar allí porque pensó que estarías allí. ¿Qué? Wilhelm entrecerró los ojos ligeramente. Wilhelm, ¿qué quiere decir con eso, Lady Crush? Creo que si yo estuviera en su lugar y alguien me ayudara a dejar la delincuencia y a vivir honestamente, ya sea directa o indirectamente, le estaría agradecido. Wilhelm, eso es imposible. La repentina declaración del hombre sorprendió a Crush. Él normalmente estaba tan dedicado a su rol como su sirviente, que ella nunca podría haber imaginado que la interrumpiera. Wilhelm, después de lo que le hice a ese hombre, sería imposible para él sentirse agradecido conmigo. ¿Te refieres a arrestarlo y destruir sus bandas? Wilhelm, no solo eso. Le dejé una cicatriz permanente en la cara y le quité su sustento. Cuando regresé a la mansión y lo vi, me enojé. Era la última persona que quería ver, alguien como él andando por mi propia casa. Así que lo eché a la calle, a pesar de que estaba casado con la hija de mi amiga y tenía un hijo con ella. No me importó. Wilhelm le apretaba la mano casi tan fuerte como podía, el recuerdo de lo que había hecho no hacía más que avergonzarlo y apenarlo. Wilhelm hice que la hija de Grim y Carol, Raxa, se distanciara definitivamente de ellos. Mis amigos no tienen una relación con su hija por mi culpa, porque no me bastó con arruinar mi propia relación con mi propio hijo y nieto. Estaba tan, Guillermo. El hombre se sobresaltó ligeramente. Tienes que calmarte. La autodesprecio no le queda bien al demonio de la espada. Wilhelm se detuvo un momento. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había dejado llevar por sus emociones. El anciano inclinó la cabeza. Wilhelm, me disculpo, Lady Crush. He actuado de una manera impropia de alguien de mi estatus. Crush, no te disculpes, Wilhelm. La culpa es nuestra. No debimos haberte presionado para que hablaras cuando aclaraste que te incomodaba. Félix sí, Ferris lo siente. Una vez más miró de un lado a otro entre los dos. Wilhelm, gracias por su gracia, Lady Crush, Félix. Crush está bien, Wilhelm. Pero me siento obligado a decir que pareces arrepentirte mucho de tu relación con ese hombre llamado Cadomon. Te recomiendo hablar con él. Nunca se sabe, podrías arreglar la relación entre ustedes y corregir los errores. Una parte de Wilhelm se sintió despreciado, entendió que su dama solo decía eso porque se preocupaba por él, pero no pudo evitar pensar que no tenía nada que ver con ella, que podría decirle a alguien de un tercio de su edad que él ya no supiera. Wilhelm, no creo que quiera hablar conmigo en absoluto. Quizás, pero no lo sabrás a menos que lo intentes. A diferencia de los arrepentimientos que puedas tener por tu esposa o los que yo tengo por Fourier, aún puedes intentar solucionarlos. Vamos a declararle la guerra a la ballena blanca. Puede que no tengas mucho tiempo para intentarlo. Wilhelm estaba atónito. No esperaba una confrontación tan directa. Hacía mucho tiempo que nadie cuestionaba sus creencias de esta manera. Parece que acertó al elegir a la Valquiria como su señor. El hombre se puso de pie y se inclinó profundamente. Wilhelm, seguiré tu consejo, Lady Crush. Crush sonrió. Crush, bien. Ahora, cuéntame qué pasó hoy. Wilhelm continuó explicando cómo siguieron al espíritu hasta los barrios bajos y ayudó a detener a un mercenario y a un noble que habían secuestrado a Plum. Crush con Alibus. Un noble lugunicano fue vinculado a un secuestro. Wilhelm, así es, Lady Crush.
Lo apresé yo mismo y lo interrogaremos mañana en el cuartel. Crush giró la cabeza hacia su caballero, que parecía estar a punto de vomitar. Ambos recordaban con claridad los pecados de la casa Arguile. Parecía que la corrupción era más profunda que un solo noble. Crush en el cuartel mañana, dijiste, Wilhelm. Wilhelm, así es. La duquesa se levantó de su asiento. Crush, parece que tendré que despejar mi agenda mañana, me voy. Punto de vista de Roussel y Fellou, el sol se estaba poniendo y la tarde se estaba convirtiendo en noche. Roussel y Fellou estaba sentado en su escritorio, abarrotado de papeles mal organizados, con la pluma en la mano. Garabateaba glifos en cada página mientras la revisaba, cambiando ocasionalmente la pluma por un sello con el árbol característico de una moneda sagrada. Roussel sabía que no podía usar el dragón divino volcánica como logotipo del gremio de comercio, así que eligió la otra mitad de la moneda sagrada. Claramente, su propósito era simbolizar el poder y la riqueza de su compañía, junto con su fuerte arraigo en la nación de Lugúnica. El hombre estampó una última página antes de recostarse en su silla y soltar un suspiro. Giró la cabeza hacia la ventana y vio naranjas intensos que se desvanecían lentamente en negro. Bajó la vista hacia su escritorio y abrió uno de los cajones donde una metía permanecía intacta. Como comerciante, Roussel sabía más sobre metías que casi nadie. Pero nunca había visto una como esta. Era pequeño, cabía en la palma de su mano. Era de un material sólido, pero no tenía ni idea de qué material. No era acero, madera ni roca. No era ni de lejos tan resistente como ninguno de esos materiales. Parecía desgastarse con bastante facilidad. Era ligero y fácil de transportar. Se desplegaba como el espejo metía, pero a diferencia de este, brillaba con luz. En esa luz había glifos que ni Roussel ni nadie con quien hubiera contactado pudo descifrar. La única pista que tenía sobre estos glifos provenía de una poderosa comerciante caralagiana llamada Anastasia Osin. Ella afirmaba que los glifos eran muy similares a los textos ilegibles que dejó el legendario Osin del desierto. La mujer intentó comprarle la metía al hombre, pero él no la soltó tan rápido. Era evidente que tenía una importancia que escapaba a su evaluación inicial. Roussel consiguió esta metía por pura casualidad. Parece que uno de sus jefes hizo un trato con un niño para conseguirla. Cuando Roussel se enteró de que le había dado 25 monedas sagradas, lo despidió en el acto. No fue hasta que examinó el extraño artilugio que, de mala gana, le devolvió el trabajo al hombre. Al parecer, la descripción que dio el niño fue: congela momentos en el tiempo y los captura permanentemente para mirarlos. Parecía una descripción acertada. Era como si un retrato pudiera pintarse en un instante. Si pudiera diseñar en masa este artilugio, se volvería enormemente rentable. Al examinar el recibo de compra, vio que el muchacho simplemente se dirigía a sí mismo como FL. Roussel contacta a este chico, puede que él mismo haya creado esto. Si es cierto, debemos atraparlo. Envió a sus mejores hombres para intentar localizar al niño, incluso estuvo tentado de incluir a las 6 lenguas en su búsqueda, pero no lo necesitó, lo encontraron. Le enviaron al niño una carta que decía: Señor FL. Recientemente vendió cierta metía a uno de mis empleados y debo decir que siento mucha curiosidad por algunas de sus cualidades. ¿Es usted quien la creó? De ser así, ¿qué materiales y hechizos se usaron para crear dicho dispositivo? Suponemos que activa algún tipo de hechizo Yin, pero resulta difícil encontrar expertos. Si tiene otros productos para vender, nos encantaría establecer una alianza comercial oficial con usted. Si no es el creador, con gusto le compensaremos por cualquier información que pueda proporcionarnos. Esperamos su respuesta. De parte de Roussel y Fellou del gremio de comercio. Desde que enviaron la carta simplemente han estado esperando una respuesta. Aunque Roussel revisa 100 cartas por día, estaba esperando solo una. Toc toc toc. Roussel se volvió hacia la puerta de su habitación donde escuchó un golpe en la puerta. Roussel pasó un momento antes de que la puerta se abriera y entrara una criada. Sirvienta, señor Roussel, ha recibido una carta. Roussel, ¿una carta? ¿No les dije a ti y al resto de los sirvientes que clasificaran bien todas las cartas para que yo pudiera gestionarlas eficientemente? ¿Por qué me traen una sola carta? Roussel se puso de pie y caminó lentamente hacia la criada mientras la reprendía por su error. Roussel, simplemente no tengo el tiempo ni la paciencia para lidiar con errores como este. He despedido a asistentes más útiles por menos, ¿entiendes? Roussel estaba parado a centímetros de la mujer. Sirvientas y Roussel, Roussel, no pongas excusas. El grito del comerciante hizo estremecer a la joven doncella.
Le dio la espalda y caminó hacia la ventana antes de contemplar los árboles que se mecían con el viento del atardecer. Cubiertos de un tono naranja oscuro, estas hojas de verano parecían hojas de otoño. Russell, la única excusa aceptable que se me ocurre es que la enviara a un cliente particularmente importante. Dime, ¿de quién era la carta? Sirvienta, sí, Sir Russell. La carta viene de Florida. Los ojos de Russell se abrieron y su mandíbula se bajó ligeramente. ¿Russell qué? Dámelo. El hombre corrió hacia ella y le arrebató la carta de las manos. Lo miró fijamente y seguramente estaba dirigido de Florida. Russell miró la carta con anhelo. Había estado esperando ese momento exacto. Él volvió a mirar a la criada. Russell, ¿qué haces? Sal de aquí. La criada dudó por un momento. Sirvienta, estoy despedida, Sir Russell. Russell, ¿qué? No, vete ya. La criada sonrió y luego hizo una reverencia. Criada, como desee, Sir Russell. Ella salió con calma antes de cerrar la puerta detrás de ella. Russell regresó a su escritorio y se sentó antes de sacar un pequeño cortapapeles y cortarlo para revelar una carta. Antes de leer, pensó en la carta que se había enviado a sí mismo, asegurándose de recordar cada palabra. Miró hacia abajo y desdobló el papel. Para Russell Fellow del gremio de comercio. Veo que tiene muchas preguntas para mí. Yo también tengo preguntas para usted. Sería mejor que habláramos en persona. No se preocupe por contactarme, yo iré a su encuentro. FL. ¿Y qué? ¿Qué demonios significa eso? Russell se quedó mirando la críptica carta. Toc toc toc. La mirada del hombre se dirigió hacia la puerta. Russell se quedó mirando un instante, dudando en responder. Pasaron unos instantes. Toc toc toc. Los golpes una vez más. ¿Es IFL? Sirvienta, señor Russell. ¿Está todo bien? Un suspiro de alivio escapó del pecho del hombre. ¡Qué momento tan aterrador! Russell, sí, pasa. La criada abrió la puerta y entró. Sirvienta, ¿está todo bien, señor? No respondió. Russell se reclinó en su silla y dejó caer la cabeza hacia atrás antes de frotarse los ojos. Russell, no te preocupes, ¿qué era lo que querías? Sirvienta, tenemos un invitado, señor. El comerciante se quedó paralizado antes de inclinarse lentamente hacia adelante. Russell, ¿quién es? Sirvienta, el hombre que nos dio la carta que te acabo de dar, se hacía llamar FL. Por un instante, a Russell se le encogió el corazón. Por alguna razón, todo el desarrollo de la situación lo perturbó profundamente. Sentía que no tenía control, sentía que era una pieza más pequeña del rompecabezas. ¿Cómo no iba a hacerlo? Así solía hacer sentir a los demás. Sabía cómo intimidar, cómo presionar, cómo conseguir lo que quería. Y ahora mismo, parece que lo están llevando a darle a FL exactamente lo que quiere. Sea lo que sea. Russell, por favor, tráelo aquí para que podamos charlar. Pero él no daría marcha atrás. Sirvienta, como desees. Ella salió de la habitación y Russell miró a Metía una última vez, tenía que prepararse mentalmente para cualquier conversación que estuviera por venir. Escuchó un par de pasos abriéndose paso a través del pasillo antes de detenerse justo afuera de su puerta, tragó saliva. La puerta se abrió y la criada entró antes de hacerle un gesto a la otra persona para que entrara. Cabello negro, ropa caragiana, ojos que podrían asustar a un niño. Caminó por la puerta con tanta naturalidad como si estuviera caminando por la calle. Muchos hombres y mujeres pasaban por la misma puerta sintiéndose como si estuvieran entrando en la guarida de un león, pero no este hombre, no, este muchacho. Todos estos rasgos destacarían en casi cualquier lugar del mundo, pero ninguno destacaba más que su sonrisa de confianza. Russell había visto muchas sonrisas diferentes en su vida, ya fuera la de Anastasia, que reflejaba una calma moderada y educada. Como si nada pudiera molestarla, o la de alguien como Roswells. Lucía una sonrisa sádica y alegre, una que denotaba que sabía algo que nosotros desconocemos. Russell también había visto ese tipo de sonrisa antes, pero era, con diferencia, la más rara. De todas las personas que había conocido, solo el difunto príncipe Fourier tenía esa expresión. Era una sonrisa que decía que nada más importa porque estoy por encima de todo. Una sonrisa que solo puede ser usada por quienes tienen una confianza suprema, pero también son extremadamente amables. Alguien que es humilde y seguro de sí mismo. Russell observó cómo el niño daba una pequeña mirada alrededor de la habitación que fue acompañada por un silbido antes de que sus ojos se posaran en el único hombre en la habitación. ¿Eres un becario, Russell? Caminó hasta llegar al gran escritorio de madera de Russell. Se puso de pie. Russell, así es, supongo que eres FL.
El niño extendió la mano y Russell la tomó. Flugel, así es, me llamo Flugel. Solo Flugel, sin apellido. Se estrecharon la mano antes de tomar asiento cada uno. Sirvienta, ¿debería traer refrigerios? Russell, sí, por favor. ¿Puedes? Flugel, no, gracias. Un poco de privacidad me bastará. Russell arqueó las cejas. No esperaba que lo interrumpieran en su propia oficina. Pero lo que realmente le sorprendió fue que su propia criada, en cambio, optara por obedecer las órdenes de los chicos. Salió y cerró la puerta tras ella. Esto se está poniendo interesante. ¿Quién demonios es este chico? Flugel, ¿empezamos? Russell giró la cabeza desde la puerta hacia el chico, deteniéndose solo por un momento. Russell, por supuesto, me gustaría comenzar con algunas preguntas propias si no le molesta. Flugel usó su mano para hacer un gesto hacia Russell. Flugel, siéntete libre. Russell, en ese caso no perderé el tiempo de ninguno de los dos cuando ya es tan tarde. ¿Eres tú quien creó a Metia? Flugel, no, no lo soy. Maldita sea. Russell, ¿sabes quién lo hizo? Flugel inclinó ligeramente la cabeza. Flugel, bueno, no. Pero sé mucho sobre el tema, así que, aunque no puedo crear uno ni mostrarte quién lo hizo, probablemente puedo contarte más que nadie. Russell golpeó su escritorio 3 veces con el dedo. Metió la mano en el cajón y sacó el Metia. Russell, bien, en ese caso, ¿de qué está hecho? Flugel, es fácil, está hecho de plástico. Russell, ¿plástico? ¿Qué es eso? Flugel, es una pregunta un poco rara. Diría que el plástico es un material sólido, ligero, maleable y fácil de producir en masa donde yo vivo. Russell, ¿se usa para algo más que no sea Metia? Flugel, hombre, se usa para prácticamente todo. Russell, ¿puedes darme un ejemplo? Flugel, claro, vale. Imagínate una botella de leche, vale. Russell levantó solo una de sus cejas. Russell, y está bien. Flugel, las botellas de leche de vidrio no solo son pesadas, sino que, si se caen, se rompen y se hacen añicos. El plástico, en cambio, no se rompe, se dobla ni se raya. Además, es mucho más ligero que el vidrio y probablemente mucho más barato de producir. Russell reflexionó un momento sobre las implicaciones. Si pudiera empezar a producir plástico, no solo obtendría enormes beneficios de la industria láctea, sino que también podría convertir la sustancia en cualquier cosa, incluso tazas, pestillos o plumas. Revolucionaría por completo el mundo tal como lo conoce. Russell y Flugel. El hombre saltó de su asiento y tomó las manos del niño. Russell, necesito saber cómo hacer este plástico. Si me lo dices, te haré el hombre más rico de Lugnica. Flugel, lo siento, pero no sé cómo. Russell, ¿qué? ¿No lo sabes? ¿No sabes de qué está hecho? Flugel, bueno, sí, pero lo importante no es tanto de qué está hecho sino de cómo hacerlo realmente. Russell, ¿qué quieres decir? Flugel, bueno, ¿de qué está hecha una espada? ¿Qué? Russell, una espada obviamente está hecha de acero. Flugel, bien, entonces si te diera los minerales en bruto para el acero, ¿podrías crear una espada? No, no pude. Russell solo podía mirar fijamente al niño. Flugel, no sabrías cómo extraer el metal de las rocas y convertirlo en acero templado. Esto es similar. El plástico está hecho de petróleo. Russell, aceite. ¿Te refieres a? Flugel, crudo, negro, petróleo. Lo que se encuentra en el suelo. No sé cómo, pero con el tiempo se puede refinar y convertir en eso. Flugel señaló hacia Metia haciendo que Russell mirara hacia abajo. Russell, si lo que dices es cierto, entonces tendré que conseguir a los mejores artesanos que pueda encontrar para intentar resolverlo. Flugel, no sé si podrán hacerlo, pero mucha suerte. Esa era toda la pregunta que tenías para mí. Russell hizo una pausa por un momento. Iba a preguntar sobre la magia de la Metia, pero comparada con la de plástico, no me dice nada. Lo que me ha contado es más valioso que cualquier otra cosa que pudiera ofrecerme. Russell, no, diría que he hecho más que suficientes preguntas. Flugel, perfecto, en ese caso es mi turno. Russell, es cierto. En tu carta decías que también tenías preguntas para mí. Por favor, pregúntame lo que quieras. Flugel, bueno, yo diría que son menos preguntas y más una oferta. Russell, ¿una oferta? Flugel, quiero venderte algo. Russell, ¿vender? ¿Tenías otra Metia? ¿O quizás plástico? El niño meneó la cabeza. Flugel, no, quiero venderte información. Por un momento, Russell no se impresionó. Tenía, sin duda, la red de información más sólida del país. La probabilidad de que este chico pudiera venderle información que no conociera era muy baja.
Flugel, sé lo que estás pensando, pero piénsalo un momento. Te acabo de dar información sobre un material que no sabías que existía antes de vendértelo, y ahora que lo sabes, planeas invertir quién sabe cuánto en él. Russell, ¿era eso lo que querías vender? ¿Querías ponerle precio a la información que ya me diste? Flugel, si bien dijiste que me compensarías por cualquier cosa que te contara, no es eso. La información que te di sobre el plástico, puedes considerarla un regalo, una muestra de buena fe. Lo único que pido es que si de verdad descifras el código y empiezas a producir plástico, al menos me des una pequeña parte de las ganancias. Russell, eso parece razonable, ya que proporcionaste los detalles y un ejemplo, pero ahora tengo curiosidad. ¿Qué tipo de información esperabas vender? Flugel, un consejo de inversión. Russell, ¿consejos de inversión? Flugel, así es. Russell, ¿qué tipo de consejo de inversión? Flugel, del tipo que podría darte una gran ganancia si decides aprovecharlo. Russell, en ese caso, ¿por qué no usas el consejo tú mismo para obtener ganancias? ¿Por qué venderlo? Flugel levantó 3 de sus dedos. Flugel, 3 razones. 1, no tengo el capital. La inversión solo generará un alto porcentaje de rentabilidad si se controla el mercado de los productos. 2, incluso si tuviera el capital, lo único que ganaría sería dinero. De hecho, debido a la forma en que obtuve dicho conocimiento, podría ser severamente castigado en circunstancias específicas. Russell, ¿castigado? ¿No correría el mismo riesgo? Flugel, no. El único que podría enfrentar consecuencias soy yo, por eso prefiero venderte la información y confiar en que no dejarás que se sepa que la obtuviste de mí. Russell, ya veo, ¿cuál es la tercera razón? Flugel mostró la misma sonrisa confiada que tenía cuando entró. Flugel, 3, te quiero de mi lado. ¿Qué? Russell entrecerró los ojos y miró al niño. Flugel, en la carta que me enviaste mencionaste una colaboración. Digamos que me gustó mucho. Incluso si las 2 primeras razones que te di no fueran un problema, preferiría formar una relación comercial positiva con el empresario más poderoso del país. El hombre analizó lentamente al chico. Había oído comentarios como ese antes, pero casi siempre eran solo adulaciones. Pero lo mirara como lo mirara, el chico era sincero. Quiere a Russell en su círculo. Y, sinceramente, sus interacciones con Flugel han sido suficientes para que Russell también lo quiera en su círculo. Russell, muy bien, Flugel, me convenciste. Dime tu precio. Flugel, digamos 30, no, 50 monedas sagradas. Russell, hecho. Flugel saltó de su asiento. Flugel, espera, eso fue demasiado rápido. ¿Cuánto podría haber pedido? Russell estaba dispuesto a darte hasta 120 monedas sagradas si regateabas lo suficiente. El niño se tambaleó hacia atrás y cayó en su asiento una vez más. Flugel, 120. ¿Es demasiado tarde para cambiar el precio? Russell, claro que sí. Hemos llegado a un acuerdo y no pagaré ni un solo cobre por encima de 50 monedas sagradas. Flugel dejó caer la cabeza sobre el escritorio. Flugel, por supuesto que es así. Flugel empezó a enfurruñarse. Russell, ahora, dime qué he pagado. Espero que por los 2 haya valido la pena. Flugel se animó de nuevo y se puso de pie de un salto. Flugel, por supuesto que lo es. Echó su asiento hacia atrás y volvió a sentarse. Flugel, en realidad es bastante simple. Russell se inclinó ligeramente. Flugel, compra recursos para una batalla a gran escala. Carruajes, armas, armaduras, si puedes conseguir tu propia milicia, hazlo. No dejes nada para nadie más. Compra a los herreros si es necesario. Russell, armas. ¿Por qué? ¿Cómo va a generar dinero esto? Flugel, para que lo entiendas voy a tener que contarte un par de datos que quizá no sepas. Russell asintió con la cabeza. Flugel, esta tarde estuve en la finca Karsten. Russell, ¿la finca Karsten? ¿Qué hacía alguien como tú allí? Flugel, escucha, fue toda una situación, pero a pesar de eso me quedé allí durante 1 hora más o menos. Russell, está bien. Y Flugel, mientras estuve allí, reuní información importante. Flugel levantó su mano y 3 espíritus flotaron. Los ojos de Russell se abrieron de par en par. Es un usuario espiritual. Era casi como si cuanto más conocía a este chico, más lo deseara. Como un león observando un filete enorme que gotea sangre. Flugel, estos son mis espíritus. Pol y Sol. Pueden hacer todo lo que un espíritu normal puede, pero prefiero encontrar mejores maneras de desarrollar sus habilidades. Russell, ¿qué quieres decir? Mientras decía eso, vio a uno de los espíritus Jan flotar hacia la pila de papeles en su escritorio. Se quedó flotando sobre ella hasta que finalmente se desvaneció. Flugel cerró los ojos.
Flugel bastantes propuestas de matrimonio y algunas ofertas de negocios. ¿Y qué son las 6 lenguas? Ruselli, ¿cómo estás? ¿Y? Ruselli observó cómo el espíritu abandonaba la pila de papeles y regresaba al brazo de Flugel. Ruselli, ¿leíste los documentos? ¿Usar un espíritu? ¿Cómo es posible? Flugel, puedo comunicarme con mis espíritus, como cualquiera, pero lo hago de forma un poco diferente. Supongo que conoces el hechizo Net. Ruselli, sí, creo que es un hechizo de alto nivel que permite que dos personas compartan sentidos. Flugel, así es, se logra combinando magia yin y yang. Ahora, tengo 2 espíritus yang. Quiero que adivinen cuál es mi atributo de maná. Ruselli abrió la boca un instante para responder antes de detenerse. Los pensamientos le dieron vueltas en la cabeza antes de que finalmente hiciera clic. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas y su mandíbula casi tocó el suelo. Flugel mostró una sonrisa descarada. Flugel, por fin lo conseguiste. Ruselli, puedes compartir sentidos con tus espíritus. Flugel, así es, le pedí a Paul que revisara todos sus valiosos documentos antes de irme. Fue entonces cuando encontré un par de datos importantes. Ruselli tragó saliva. Ruselli continúa. Flugel 1, y esta es sin duda la noticia más importante, Cruz Karsten es una candidata dragón para el trono. Ruselli, ¿qué? Ruselli se levantó de su asiento y se quedó mirando fijamente al niño por un momento. Miró hacia su escritorio. ¿Es candidata? ¿Cómo no lo supe hasta ahora? ¿Cuán Cali Cancha ha guardado esta información? ¿Cuánto tiempo la ha sabido? ¿Desde que se anunció la candidatura? Ahora que lo pienso, tiene sentido. La familia Karsten está en su estado más introvertido de todos. Supuse que era porque estaba de luto por la muerte de la familia real. Pero ahora que sé que es candidata, es evidente que se está aislando para mantener la información lo más oculta posible. Ruselli se aclaró la garganta y volvió a sentarse. No puedo permitirme actuar de manera tan obvia. Ruselli, esta es sin duda una información innovadora. Flugel, sí, lo sé, pero eso no es todo. Seguro que ya sabes que el demonio de la espada está al servicio de la finca Karsten. Ruselli y Len Van Astrea, sí. Fue de lo más extraño ver al hombre vestido, entre otras cosas, con un traje de mayordomo. Flugel, para alguien que conocía la leyenda, seguro que fue extraño. Me enteré del relato esta noche. Sin él, nunca habría descubierto la parte más importante de toda esta historia. Ruselli, ¿y eso es? Flugel movió su dedo de un lado a otro. Flugel, ya casi lo entiendo. Otra cosa que encontré fue la documentación presupuestaria de los fondos de Karsten Estates. Me sorprendió bastante. Al ver los últimos 2 años, conseguían ahorrar el 30% de sus ingresos cada año. Pero durante los últimos 2 meses, no solo no habían aumentado sus ahorros en absoluto, sino que, en cambio, los han estado utilizando. Y la única diferencia clara en los gastos que pude ver fue un gran agujero negro financiero al que llamaron la subyugación. Wilhelm, ahorros decrecientes, una subyugación. Ruselli, van a intentar matar a la ballena blanca. Las palabras escaparon de su boca en un susurro, enmascaradas por su respiración. Flugel, así es, y por eso, Ruselli necesitó arrasar con todos los carruajes tirados por dragones y herreros de la capital. Así podré fijar el precio y no depender de las fluctuaciones del mercado. En cambio, debería controlar el mercado. Flugel, ahora lo entiendes. Ruselli estaba atónito. Si todo esto fuera cierto, sería una oportunidad única en la vida controlar el suministro de cierto mercado. Un mercado que iba a ser saqueado por el noble más rico y de mayor rango de la nación. Si esto sale como lo planea, podré obtener miles de ganancias en monedas sagradas. Flugel, podrías ganar miles de monedas sagradas con esta inversión. Es como si hubiera leído mi mente. Flugel, bueno, Ruselli Fellow. Dime, ¿valió la pena el precio que pagaste? Ruselli bajó la mirada hacia Metía que tenía en las manos y luego volvió a mirar al chico demasiado confiado que tenía delante. Ruselli, ¿cómo no iba a ser? Habría pagado el precio por cualquiera de las 3 cosas que me contaste hoy, y más aún por las 3. Flugel se puso de pie y extendió su mano hacia el hombre. Flugel, en ese caso, tómame la mano. Conviértete en mi socio, Ruselli Fellow. Te traeré información y resultados, y a cambio me pagarás lo que valgo. No seré tu empleado, no seré socio del gremio de comercio, seré socio de Ruselli Fellow. Si alguna vez necesitas ayuda, siempre puedes contactarme, y yo también te contactaré. ¿Qué te parece? Russell miró al niño, atónito. Miró la mano del niño y luego volvió a su rostro. Parecía confiado, pero nervioso.
Considerando su edad, probablemente no ha tenido que lidiar con el fracaso o el rechazo muy a menudo. Por eso parece nervioso. Es una debilidad, pero es algo en lo que podemos trabajar. Soy comerciante. No hago tratos y espero que prosperen. Hago tratos y los obligo a prosperar. Esta alianza no será diferente. Russell suspiró y se puso de pie. Russell, hay muchos detalles que debemos resolver, pero ese fue posiblemente el mejor discurso de venta que he escuchado. Russell extendió la mano y tomó la mano del chico, apretándola con fuerza. Russell, entonces, ¿cuál es el próximo socio comercial? Notas. Un pequeño dato histórico que me gustaría abordar. Cuando lo investigué, no pude encontrar ninguna evidencia que sugiriera que las identidades de los candidatos a dragón se conocieran públicamente antes del arco 3. Entonces, para este capítulo, voy a avanzar bajo el supuesto de que los candidatos a dragón debían ocultar su estado hasta que se anunciara oficialmente. Actualización. Nunca leí Elección del Rey. Primer contacto, lo cual contradice directamente muchas de las cosas que sucedieron en este capítulo. Por mi bien, seguiremos adelante asumiendo que no existe y que lo que escribí es canon. Esto no será constante. Intentaré evitar contradicciones en la medida de lo posible, pero Tappy acaba de publicar demasiado contenido, jaja. Vi cierta confusión en el último capítulo sobre los espíritus de Flugel, así que lo aclararé. La razón por la que solo presentó a 2 de sus espíritus es porque el otro espíritu Jan estaba husmeando en sus documentos mientras él estaba allí. También es por eso que Wilhelm vio al espíritu volar desde el interior de la mansión hacia Flugel cuando éste se marchaba. Capítulo 10. El mercader de la mala suerte. Resumen. La mala suerte de Otto llega a su punto máximo antes de que conozca a alguien nuevo. Notas. Hola, chicos, lo siento, este capítulo es un poco más corto de lo habitual, pero quería publicarlo antes del fin de semana. Debería publicar al menos 2 capítulos la próxima semana, pero no estoy seguro de si escribiré algo durante el fin de semana. Como siempre, sus comentarios son muy apreciados. Por favor, disfrútelo. Texto del capítulo. Punto de vista de Russell. Los hombres se dieron la mano. Su asociación era oficial. Aunque los términos de su asociación no están claros, como mínimo, Russell no puede evitar pensar que ha ganado un aliado poderoso. Un niño que poseía conocimiento de cosas que nunca podría imaginar, un usuario espiritual que parecía dominar la habilidad del reconocimiento, un hombre confiado que se comportaba con un alto nivel de seguridad en sí mismo que aparentemente nunca vacilaba. Todas esas cualidades que individualmente se volvían cada vez más difíciles de encontrar. Y se agruparon en un solo chico. Russell solo podía preguntarse qué estaba por venir. Russell, entonces, ¿qué sigue, socio comercial? El niño esbozó su sonrisa característica. Russell no sabe por qué, pero el solo hecho de verla le infundió una confianza similar. Flugel, no sé ustedes, pero yo voy a celebrarlo. Russell tuvo que contener la risa. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó con alguien tan honesto? Russell, celebrar. Flugel, así es. Mucho dependía de mí para que esto sucediera. Digamos que cuando les dé la buena noticia, no me dejarán ir sin celebrar primero. ¿Oh? Russell, ¿quieres decir que ya tienes un círculo a tu alrededor? Flugel, en realidad no lo llamaría un círculo. No son socios ni nada parecido, solo son mis amigos. Nos apoyamos mutuamente, me apoyan y pretendo hacerles la vida más fácil. Russell, y les facilitaremos la vida. ¿Cómo piensas hacerlo? Flugel se aleja del hombre y camina hacia la ventana. Afuera se encuentra una imagen casi completamente negra. Si no fuera por la luna llena brillando en el cielo, sería imposible distinguir los detalles. Flugel, ¿has estado en los barrios bajos, Russell? ¿En los barrios marginales? Russell, sí, pero muy brevemente. Flugel, ¿qué opinas de los barrios bajos? ¿Qué pregunta más extraña? Russell, diría que es un lugar peligroso. Como comerciante, me resulta difícil encontrarle potencial de rentabilidad, y como hombre, lo considero indeseable. Un lugar en el que no querría vivir ni relacionarme. Russell notó un ligero matiz de fastidio en el rostro de Flugel. ¿Dije algo malo? Flugel, vivo en los barrios bajos, Russell. Eso es simplemente jodidamente genial. Russell, bueno, no quise decir, Flugel suspiró. Flugel, está bien, no te preocupes. Lo que me acabas de decir es mentira de todas llenas. ¿Mentira? Aunque no fuera lo que él hubiera querido oír, al menos decía la verdad. Russell, ¿qué quieres decir? Flugel, te pregunté qué opinas de los barrios bajos. La respuesta correcta habría sido que no piensas en ellos para nada. Así que eso es lo que quiere decir.
Flugel, cuando trabajas todo el día, cuando comes, cuando duermes, no piensas en los barrios bajos en ningún momento. Russell, cuando lo dices así, tienes razón. Flugel, no te sientas mal, probablemente no haya un solo noble en el país que se preocupe por los barrios bajos. A diferencia de ti, podrían haber anulado nuestra alianza con solo enterarse de que ese es mi hogar. Imágenes de nobles como Burdeos y Barielle pasaron por la mente del comerciante. Russell, ciertamente no estás equivocado, Flugel, tal como están las cosas, los barrios marginales solo empeorarán. Su población crecerá, pero sus recursos disminuirán. El hambre aumentará. La ira y la desesperación aumentarán. Vivir en los barrios marginales es cada vez más peligroso. Russell, en ese caso, ¿por qué no te mudas? Ya deberías tener suficiente dinero para comprarte una pequeña mansión. Flugel, Podría gastar todo el dinero que gane en mí y asegurarme de que solo yo viviré una vida plena y fructífera. Flugel se aleja de la ventana y mira a Russell con una sonrisa confiada. Flugel, pero supongo que ese no es mi estilo. Si viviera así, me arrepentiría hasta el día de mi muerte. Mi sueño es restaurar los barrios marginales. Quizás restaurar no sea el término correcto, ya que nunca fueron buenos, pero de todas formas, haré todo lo posible para que sean un lugar mejor. Ese es mi objetivo. Russell estaba atónito, quería saber cuáles eran los objetivos de Flugel, pero nunca esperó esto. Increíble. Pensar que este chico tenía aspiraciones tan grandes, aspiraciones que también coincidían con las mías. Aunque a Russell le importan el dinero y el éxito, nada es más importante para él que la paz y la estabilidad de Lugnica. Mataría a cualquiera que, según él, se opusiera a sus creencias. Y aunque no parece que a Flugel le importe Lugnica en sí, acaba de declarar su devoción por los barrios bajos de Lugnica. Si logra influir positivamente en ellos, solo beneficiará al resto de Lugnica. Flugel, sé honesto, Russell, ¿es este un objetivo que puedes apoyar? Russell sonrió. Russell, puede que no tengamos los mismos objetivos ni ideales, pero coinciden. Flugel, mientras tus objetivos no se desvíen, no veo motivo para que cuestiones mi apoyo. Flugel, eso es todo lo que necesito oír. Ambos hombres se miraron fijamente y sonrieron. Claramente, ambos eran del mismo palo. Eran hombres ambiciosos. De esos que harían lo que fuera por conseguir lo que quieren. Flugel, bueno, debería irme de aquí, esos tipos probablemente ya estén muy preocupados. Russell, yo también tengo trabajo pendiente que atender, Isabel. La puerta se abrió de golpe y entró la criada. Isabel, sí, señor Russell. Russell, por favor, acompaña a mi nuevo socio comercial Flugel a la puerta, antes de eso prepárale una bolsa con 100 monedas sagradas para que concluya nuestro negocio. Flugel, espera, ¿100 monedas sagradas? Creía que habíamos quedado en 50. Russell, sí, pero nuestra relación comercial se basa en que tú me proporcionas información y yo te doy dinero. Me diste información gratuita como regalo, y esto simplemente te devuelvo el favor. Flugel, realmente no tienes que hacer eso, ¿sabes? En realidad solo lo dije como un regalo, no esperaba que me pagaran por ello. Russell, tonterías, un buen socio no puede simplemente tomar. También debe dar. No dejaré que manches mi reputación, Flugel. Flugel, oye, no pretendía, vale. Lo llevo, pero no me lo pidas después. Flugel se giró hacia la puerta. Russell, nunca me avergonzaría así. Toma mi regalo y vete. Se acercó a la salida. Flugel, bueno, me voy. Si encuentro algo, me paso. El niño estaba parado debajo del marco de la puerta. Russell envió una carta con antelación. Flugel gritó desde el final del pasillo. Flugel, probablemente no lo haré. Y de repente el niño desapareció. Ni siquiera me permitió rebatirlo. Russell miró alrededor de la oficina. Estaba exactamente igual que hacía una hora. Pero parecía como si un huracán acabara de pasar. Al reflexionar, solo podía pensar en que nunca había conocido a alguien como Flugel en su vida. Alguien completamente único en su forma de ser, sus habilidades y sus ambiciones. El tipo de hombre que debes tener de tu lado y al que odiarías tener que enfrentarte. Ahora que el chico se había ido, los pensamientos de Russell se aclararon y organizaron. Colocó la pieza más nueva e importante en primer plano de su mente. Ahora el siguiente paso es sencillo. Enviar a mis empleados a comprar a los herreros y a comprar todos los dragones terrestres y carruajes disponibles. Por suerte, al tratarse de una subyugación de la ballena blanca, las empresas de alquiler de dragones terrestres no les permiten contratar por el riesgo de que sus dragones mueran. A menos que compren las empresas de alquiler directamente. En ese caso, seré el primero en presentar una oferta.
Es probable que Krusty Karsten no empiece a prepararse hasta que se encuentre al último candidato. Una vez que se anuncie el inicio de la selección, actuará. Caminó hacia su escritorio y tomó asiento, agarró una nueva hoja de papel y mojó su pluma en tinta. Necesito empezar a hacer un presupuesto inmediatamente, no tengo idea de cuánto tiempo tengo antes de que llegue ese momento, tendré que empezar ahora, puede que no pueda dormir esta noche. Russell acercó su pluma empapada en tinta a la página antes de dudar. Ese instante de vacilación provocó que una gota de tinta de la pluma cayera sobre el pergamino. Se recostó ligeramente en su silla antes de mirar al techo. Me pregunto qué me traerá a continuación. En lo más profundo de los barrios bajos se produjo un pequeño accidente. Un carruaje tirado por dragones se había averiado en medio de la calle, una de las ruedas traseras se rompió provocando que todo el carruaje colapsara mientras estaba en movimiento. Un joven de pelo gris y ropa verde estaba sentado dentro del vagón destartalado, abrazando sus rodillas, con la ropa cubierta de tierra y el rostro manchado de lágrimas secas. El aire estaba impregnado del olor a aceite que ahora cubría el suelo y las paredes del interior del vagón. El joven era comerciante y decidió invertir todos sus fondos restantes en aceite, que se guardaba en barriles y urnas. Desafortunadamente para él, el accidente hizo que casi la mitad de las urnas se rompieran, esparciendo su preciado aceite por todo el vagón. Mientras estaba sentado en el carruaje, recordó lo ocurrido ese mismo día. Tras el accidente, fue al carpintero más cercano para pedirle un presupuesto de cuánto costaría arreglar el carruaje. Carpintero, buscaremos 8 piezas de oro para arreglarlo todo. Bajó la mirada hacia su billetera. No tenía más que 4 monedas de oro en total. Sus manos se apretaron, aferrándola con más fuerza de la que podía soportar. Otto, maldita sea. ¿Por qué siempre me pasa esto? El nombre del niño era Otto. Un comerciante que, hasta entonces, había estado maldito con una mala suerte durante toda su vida. De niño, tuvo que lidiar con la aflicción de una protección divina que no podía comprender. Una que le hacía oír las voces de todos los seres vivos, no solo de los humanos. Casi lo volvió loco. De adolescente, se enemistó con el noble local de su ciudad natal, lo que lo obligó a abandonar su hogar para sobrevivir. De adulto, se convirtió en comerciante y, al parecer, tomó malas decisiones una y otra vez. Poco a poco, acumuló una deuda considerable con el gremio de comercio, un negocio que con gusto participaba en la esclavitud basada en deudas. Y ahora, estaba sentado en su carruaje destartalado, con la ropa sucia y manchada de aceite. Ya era casi medianoche, así que ya todos habían cerrado. ¿Acaso mi vida no es más que esto? ¿Estoy destinado a vivir una vida de mierda? La mente de Otto empezaba a dar vueltas. En situaciones como esta, no podía evitar sentirse deprimido. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña daga. Contempló su hoja. A este paso, me convertiré en un esclavo de las deudas. Si eso es todo lo que me espera, tal vez debería. Apuntó lentamente la hoja hacia su cuello, sus manos temblaron y comenzó a hiperventilar. Inhalando y exhalando rápidamente. Dentro y fuera. Dentro y fuera. En. Y fuera. Otto cerró los ojos con fuerza y apretó el mango antes de lanzó la espada al otro lado del carruaje. Cayó sobre sus manos y contuvo el aliento. Con los ojos temblorosos, miró la daga. ¿Casi acabo? Bajó la mirada hacia la palma de su mano antes de rechinar los dientes. Otto se puso de pie de un salto. Otto, maldita sea. ¿Cómo me atrevo a pensar eso? No, no puedo rendirme. El niño se dio una palmada en las mejillas con ambas manos y luego subió al frente del carruaje. Recuerda, Otto, si ahora está mal, a partir de ahora solo puede mejorar. Otto, muy bien. Ahora, piensa, Otto. ¿Cómo puedo salir de esta? ¿Qué acaba de decir este tipo? Otto, ¿eh? Otto miró a su izquierda y vio a 3 matones enormes y de aspecto fortachón de pie junto a su carruaje. Uno de ellos era calvo y tenía un bigote enorme. Sostenía un martillo en la mano. Otro era alto y corpulento. Tenía cara de vaca y piercings en las orejas y el tabique nasal. El último hombre estaba entre los otros 2. Era notablemente más musculoso que los otros 2 y estaba cubierto de tatuajes. Parecía tener una mueca permanente. Otto A. Matón 1, ¿quién eres? Matón 2, sí, ¿quién eres? Matón 3, será mejor que les respondas, chico. El matón 3 golpeó su martillo en la palma de su mano, lo que hizo que Otto se estremeciera. Otto, mi nombre es Otto Suen. Matón 1, Otto Suen. ¿Me mientes? Matón 2, más te vale no mentir. Matón 3, ¿no quieres saber qué pasa si mientes, chaval?
Otto N no miento. En realidad me llamo Otto Suen. Oh, oh. ¿Qué quieren de mí? Matón 1, este es tu carruaje, ¿verdad? Seguro que llevas una buena moneda. Matón 2, una buena moneda. Matón 3, ojalá lleves alguna. Oh, mierda. Otto no, 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 estoy sin blanca. Tuve que pagarle a un carpintero para que, los tres hombres se acercaron al niño y se pararon sobre él, lo que provocó que continuara su oración. Otto para Jay. Matón 1 debe tener algo de dinero. Matón 2 al menos un poco. Matón 3 ojalá lo tenga. Otto se alejaba temblando, al borde de las lágrimas. Otto no y Joey. Los tres matones asintieron entre sí, luego agarraron a Otto por los brazos y comenzaron a arrastrar al pobre niño. Otto no. Espera. Por favor. Que alguien me ayude. Otto gritó y forcejeó con todas sus fuerzas, pero ante su fuerza, no pudo resistir. Y en los barrios bajos, nadie respondía a su llamado. Si ahora está mal, solo puede mejorar. ¿Por qué demonios tuve que pensar eso? El niño pronto se dio cuenta de que nadie vendría a ayudarlo, y sus gritos de auxilio se transformaron en gemidos de mal humor, rogándoles que lo dejaran ir. Otto, id por favor y te lo daré todo y por favor no me hagas daño y Matón 1 está sucio y huele mal, vamos a lavarlo, chicos. Matón 2 sí. Vamos a lavarlo. Matón 3 está muy mal, muy mal. Oh, Dios mío. ¿Qué carajo me van a hacer? Finalmente todos se pararon frente a lo que parecía ser una taberna, un gran cartel que decía Mops colgaba sobre la entrada. Cuando se acercaron a las puertas del salón principal, Otto esperaba que lo estuviera esperando algún tipo de mazmorra, pero sorprendentemente en realidad era solo una taberna genérica. Vio a muchos hombres de complexión similar a la de los tres matones bebiendo y pasándoselo en grande. Incluso en la situación actual de Otto, no pudo evitar sentir algo de celos. Los tres matones lo arrastraron hasta el bar del frente, que estaba atendido por un solo y diminuto semihumano. Matón 1 Moff. Este tipo necesita ayuda, su coche se averió en la calle. Matón 2 de verdad que necesita ayuda, no tiene dinero. Matón 3 está sucio, necesita un baño. Otto, Chamoz un vagón averiado. Conozco a alguien que puede revisarlo. Me llamo Chamoz. Matón 1 este tipo debería tener algo de dinero, así que déjenlo quedarse en Moff. Otto espera. ¿Qué pasa? Los matones y Chamoz miraron directamente al muchacho. Matón 1 ¿Qué? Otto están tratando de ayudarme. Los matones se miraron entre sí antes de volverse hacia Otto. Matón 1 claro que sí. ¿No te lo dijimos? Matón 2 te ayudamos, hermano. Te lo dijimos. Matón 3 no podíamos dejarte ahí. Otto no lo dijiste. Solo me preguntaste si tenía dinero y me arrastraste hasta aquí sin preguntar. El semihumano golpeó sus manos sobre la barra. Chamoz esperen. ¿En serio, idiotas, secuestraron a este pobre tipo sin decirle nada? Entiendo que quieran impresionar al príncipe, pero no pueden hacerlo. Además, me llamo Chamoz. Moff. Los tres matones tenían expresión mortificada en sus rostros, como si los hubieran pillado con todas las manos en la masa. Todos bajaron la mirada por un momento y hablaron entre ellos antes de volverse hacia Otto y hacer una reverencia. Matones, lo siento. ¿Se están disculpando? ¿Qué está pasando hoy? Otto, no, está bien, ¿de verdad está bien? Chamoz, no dejes que se salgan con la suya o nunca aprenderán, será mejor que el príncipe los regañe por esto. Por alguna razón, las palabras de este camarero me tranquilizan. Como un padre regañando a sus hijos. Los tres matones parecieron estremecerse ante la mención de este príncipe. Matón 1 por favor, no se lo digas al jefe. Matón 2 al jefe no. Matón 3 estaremos en un gran problema. ¿Jefe? Chamoz, será mejor que estén en problemas después de este traje. Otto, hola chicos, ¿quién es ese jefe del que están hablando? Golpe. Todas las cabezas en la taberna se giraron hacia la puerta principal. Chamoz susurró en voz baja. Chamoz, al niño le encantan las entradas triunfales, ¿no? Por la puerta principal entró un joven, probablemente más joven que Otto. Tenía el pelo negro y unos ojos marrones que daban miedo. Vestía ropa de estilo cararagiano que parecía de muy alta calidad en comparación con el resto de la taberna. Matón 2 jefe y espera, ¿eso es hola? Incluso los pensamientos de Otto quedaron truncados. Jefe todos, las bebidas son de mi cuenta esta noche. Taberna sí. Toda la taberna estalló en vítores. Otto, como el hombre que es, también vitoreó.
Nada podía arreglar su mal día a ese momento, excepto el alcohol. Un hombre desconocido que llegaba a invitarlo a beber. Solo una bendición de Ot podría explicarlo. Chamoz, madre mía. Esta noche haré horas extras. Todo corre por tu cuenta, muchacho. El salvador de Otto se acercó al bar mientras recibía palmaditas en la espalda de cada hombre que pasaba a su lado. Jefe, tranquilo, Mopcha, me dieron un buen sueldo esta noche. Y qué buen socio. El chico era ruidoso y seguro de sí mismo. Teníamos una sonrisa constante, de esas que te convencen de tomar malas decisiones. En muchos sentidos, el chico era llamativo. Otto miró fijamente al hombre hasta que finalmente sus ojos se encontraron. Jefe, oye, no te reconozco. ¿Cómo te llamas? Otto, mi nombre es Otto Suen. Flugel Otto. Otto Suen, mucho gusto en conocerte, Otto. Me llamo Flugel. Solo Flugel, sin apellido. Flugel extendió la mano. Otto pareció sorprendido, pero le estrechó la mano. Otto, es un placer conocerte, Flugel. Flugel, oye, no te pongas nervioso, solo soy un tipo normal aquí. Otto, está bien. Gracias, Flugel, no te preocupes por eso. Entonces, ¿cuántos años tienes, Otto? Otto, tengo 20 años. Flugel, 20. De repente, Flugel envolvió a Otto en un fuerte abrazo, provocando que el joven comerciante entrara en pánico. Otto, espera, ¿qué estás? Flugel se separó del abrazo y sujetó a Otto por los hombros. La melancolía tiñó su expresión mientras contenía una lágrima. Flugel sniff. ¿Tienes idea de lo que es estar rodeado de tanta gente mayor? Sniff, por fin tengo a alguien de mi edad con quien hablar. Otto, claro. Otto se rascó la mejilla y apartó la mirada, ¿cómo se suponía que debía responder a esto? Flugel envolvió su mano alrededor del hombro de Otto y giró hacia la barra. Flugel, Mopcha. Sírvanos unas bebidas, por favor. Otto miró al niño con estrellas en los ojos. ¿Bebidas? Creo que nos llevaremos de maravilla, Flugel. Chamoz, enseguida voy, príncipe. Las mejillas de Flugel se sonrojaron. Flugel, deja de llamarme así. Chamoz, ¿cómo te llamo? Flugel, me llamas príncipe. Chamoz, pues deja de llamarme Mopcha, niño. Soy Cha. Mof. Flugel, pero Mopcha es mucho más lindo. Es mi forma de demostrarte mi amor, Mopcha. ¿No aceptarás mi amor? Chamoz, lo último que necesito es a tu maldito hijo del amor. Flugel se derritió hasta las rodillas mientras lágrimas de cocodrilo caían por sus mejillas. Flugel, Mopcha, aya. Chamoz ignoró al chico exageradamente dramático y agarró 2 jarras de cerveza. Colocó una de ellas bajo el grifo antes de accionar una palanca grande. La cerveza empezó a salir lentamente hasta que empezó a fluir libremente. Chamoz sostuvo la jarra inclinada para asegurar un buen vertido. La llenó, luego, con un palo, desespumó la parte superior y se la pasó directamente a Otto. Luego metió la mano debajo de la barra y agarró una botella grande de vidrio que contenía un líquido naranja de aspecto similar en su interior, llenó la otra taza con mucho menos cuidado y detalle que con la de Otto y luego le dio la bebida a Flugel. Otto estaba casi babeando al ver su bebida. Casi nada podía borrar la sonrisa de alegría de su rostro. Agarró el asa de su taza, pero antes de que pudiera beber un sorbo, Flugel los había llevado a ambos al resto del bar. Otto, Flugel alzó su bebida al cielo. Todos imitaron la acción. Ni siquiera Otto pudo resistirse. Flugel, saluda a todos. Taberna, salud. El sonido de las jarras chocando resonó por toda la taberna. Era como una fiesta. Y, sinceramente, Otto estaba feliz de formar parte de ella. Se llevó la taza a los labios y bebió. No paró hasta que su taza estuvo casi vacía. Otto, jaja. Los 2 jóvenes se sentaron en los taburetes del frente del bar. Flugel, me alegro que te guste. Otto, ¿te gusta? Me encanta. Después de un día terrible como el de hoy, solo me apetece un poco de alcohol. Flugel, ¿un día terrible? ¿Pasó algo? Otto se volvió hacia la barra y levantó su jarra de cerveza vacía, agitándola ligeramente. Otto, ¿puedo recargarme, por favor? Chamoz, enseguida. Con nada menos que pura eficiencia, el pequeño hombre perro llenó nuevamente la taza con cerveza y luego se la devolvió al joven. Otto, gracias. Se volvió hacia Flugel. Otto, lo siento por eso. Flugel, no, está bien. Otto tomó un pequeño sorbo de su taza. Otto, pero sí, algo pasó. Estaba conduciendo mi carruaje por los barrios bajos cuando se me rompió la rueda trasera. Ahora está varada. Incluso dañó parte de mi producto. Flugel, rayos, qué mala suerte. ¿Cuánto costaría arreglarlo? Otto, cuando fui al carpintero me cotizaron 8 monedas de oro.
Otto tenía una mirada frustrada en su rostro antes de ahogarla con alcohol. Flugel 8 monedas de oro. Mopcha, seguro que conocemos a alguien que puede hacerlo mejor. Chamoz HMMM, si soy sincero, ese ya es un precio bastante generoso. Tal vez si regatearas personalmente, podrías conseguirlos por tan solo 7, pero no veo a nadie que ofrezca un precio más bajo. Flugel se volvió hacia Otto. Flugel rayos. ¿Cuánto tienes? ¿Te lo puedes permitir? Otto miró hacia otro lado avergonzado. Otto, solo tengo unas 4 monedas de oro, más o menos un par de monedas de plata. Flugela, ¿solo 4? Estás en la rutina, ¿verdad? Otto, no sé qué hacer. Necesito vender mi producto o estoy perdido. Y no puedo venderlo si mi carro está averiado. A este ritmo, no creo. Y Flugel observó al pobre chico con lástima. No pudo evitar sentirse mal. Claramente no era una mala persona, solo alguien desafortunado, como los ciudadanos de los barrios bajos. Flugel suspiró al tomar una decisión. Flugel, escucha Otto, no hago esto a menudo, así que no esperes que lo vuelva a hacer. Otto miró al niño, confundido. Otto, ¿qué estás? Otto fue interrumpido por Flugel, quien lanzó una moneda al aire con el pulgar. Sorprendido, Otto extendió las manos donde finalmente cayó la moneda. Al observarla más de cerca, notó a un dragón divino. Otto, es esto. Una moneda sagrada. Flugel, parecía que necesitabas ayuda, así que no me importó colaborar. Otto, esto es mucho más que solo contribuir. Cubre el costo total y algo más. Flugel, ¿de verdad? Supongo que es aún mejor para ti, ¿no? Flugel mostró su sonrisa característica. Otto bajó la mirada hacia la moneda y luego volvió a mirar a Flugel. No podía creer que el chico que acababa de conocer fuera tan amable. Una moneda sagrada no es poca cosa. Con un presupuesto adecuado, una bastaba para alimentar a una familia de 4 con 3 comidas al día durante un año entero. Y Flugel decidió regalar una. Otto, Flugel, yo y no puedo con esto. Es demasiado dinero para regalarlo así como así. Flugel, Otto, no te preocupes. La verdad es que no es mucho para mí. De todas formas, mi dinero se usa para ayudar a la gente. Otto, pero, ¿por qué? Otto no lo entendía. ¿Cómo podía darle tanto a alguien que acababa de conocer? ¿Cómo podía ser tan generoso? Flugel, ¿por qué? Bueno, si quieres saberlo, no me gusta decírselo a la gente porque pierde el sentido, pero intento hacer una buena acción cada día. Otto, ¿una buena acción? Chamozkek, la misma excusa de mierda de siempre. Flugel TCH, ignora a Mopcha, una buena acción al día, y he decidido que esto será todo. Otto volvió a mirar la moneda. Simplemente no podía creer que algo así le pasara. Chamoz, acéptalo, chico. Si decide ayudarte, no te dejará rechazarlo. Por un momento, Otto pudo sentir que las lágrimas brotaban de sus ojos, antes de que pudieran revelarse, inclinó su cabeza lo más que pudo frente a Flugel. Otto, muchísimas gracias, Flugel. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Flugel agarró suavemente a Otto por los brazos, intentando levantarle la cabeza. Flugel, vamos, no tienes que hacer todo eso. Anda, siéntate. Otto no se movió. Otto, lo digo en serio. Muchas gracias, Flugel. Sniff, no sé qué habría hecho si no fuera por ti. Sniff, por mucho que Otto lo intentara, no podía contener las lágrimas. Lo que lo destrozó no fue la amabilidad, ni que su situación se hubiera arreglado, ni siquiera el alcohol. Fue porque, por primera vez en su vida, sintió que algo bueno podía pasarle. Ese momento no lo había creído posible. Creía que nada bueno le sucedería jamás, que tenía que hacerlo todo solo. Pero ahora, este joven y amable chico decidió ayudarlo sin segundas intenciones. Tal vez, solo tal vez, esto era una señal de que su vida finalmente daría un giro para mejor. Flugel miró a su alrededor, un poco incómodo, antes de darle una palmadita en la espalda a Otto, con la esperanza de calmarlo. Flugel, oye, tío, no pasa nada. No sé por lo que estés pasando, pero seguro que todo saldrá bien, ¿vale? Otto levantó la cabeza y se secó los ojos antes de recuperar el aliento. Otto, milímetros, sí. Flugel, vamos Otto, pasemos de esto ahora, es hora de beber toda la noche. Otto se chupó la nariz y sonrió. Otto, bueno, no puedo decirle que no a ese Flugel. Punto de vista de Wilhelm, la noche había pasado y la mañana había llegado. Wilhelm se había despertado tan temprano como siempre. Iría al patio a entrenarse, perfeccionando su espada y su cuerpo al máximo. Wilhelm hacía esto todas las mañanas, sin importar la edad. Al fin y al cabo, una espada sin afilar se desafila. Y así, Wilhelm continuaba perfeccionando sus habilidades a diario.
Aunque su cuerpo se movía con destreza y habilidad concentradas, exhibiendo con seguridad su vasto abanico de habilidades con la espada, su mente estaba abrumada. No sabía en qué pensar. Tantas cosas intentaban justificarse como sus mayores prioridades, pero ninguna destacaba entre las demás. Allí estaba la ballena blanca. Su único objetivo en la vida. Hasta que la mate, sabe que nunca la abandonará. Pero al mismo tiempo, no es tan impulsivo como para creer que puede derrotarla pronto. La subyugación se llevaría a cabo, pero tendría que esperar. El secuestro del noble. Fue un incidente grave. ¿Es frecuente encontrar nobles acusados de delitos menores como evasión fiscal, extorsión o soborno? Pero rara vez se les sorprende cometiendo delitos tan atroces como el secuestro. El ejemplo viviente de los errores de su pasado, Cadomon. Tendrá que verlo y hablar con él extensamente hoy, y si tuvo la valentía de obedecer las palabras de sus maestros, también tendrá que disculparse por sus errores pasados. Luego está el extraño joven que conoció el día anterior. Había algo extraño en él. Pero Wilhelm no podía identificarlo. Su forma de actuar no parecía del todo genuina. Casi como si intentara actuar como él mismo. Y entonces, ese destello de luz al irse. Wilhelm habría jurado que era un espíritu, pero los espíritus solo salen para quienes los usan, y no hay ninguno en la finca Karsten. Lo que significa que debía tener algo que ver con el chico. Todos estos temas resonaban en la mente del anciano. A veces, uno prevalecía sobre los demás antes de ser rápidamente destronado. Wilhelm estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que cierto chico gato femenino lo llamaba y se acercaba. No fue hasta que estuvo tan cerca que su instinto lo detectó y creyó que era una emboscada. El cuerpo de Wilhelm se movió solo, giró sobre su pie izquierdo y se lanzó directo hacia la supuesta amenaza. Blandió su espada sobre su cuello, deteniéndose a escasos milímetros de su objetivo. Los ojos de Wilhelm se volvieron a centrar en su objetivo. Wilhelm Felix. Felix ya. El chico gato saltó hacia atrás y se escondió detrás de un pequeño árbol, apenas un obstáculo comparado con alguien como Wilhelm. Félix, ¿qué demonios estás haciendo, ya? Wilhelm miró al muchacho y luego bajó la mirada hacia su espada. Félix, ¿estás tratando de matarme o algo, viejo Will? Wilhelm envainó su espada y luego se aclaró la garganta. Wilhelm, disculpas. Estaba perdido en mis pensamientos y solo actué por instinto. Tu forma de acercarte me hizo creer que me estaban tendiendo una emboscada. Lamento haberte atacado. El pobre niño gato parecía que apenas podía contener las lágrimas. Félix, bien. Pero mejor no ataques a Ferris otra vez. HMPH. El chico se cruzó de brazos y se dio la vuelta, visiblemente descontento con lo cerca que estaba de la muerte. Supuestamente, en realidad, Azul jamás moriría por algo tan trivial como una decapitación. Wilhelm, ¿qué era lo que querías, Félix? Félix, oh, sí, Lady Crust nos ha llamado. Nos vamos al cuartel ahora mismo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.